Hola, buenas tardes a todos. Voy a realizar este ejercicio para unir el máster de redes sociales y el learning, la asignatura de guionización. Entonces he elegido para hacer el ejercicio pues la web de Powtoon, porque es una web pues, que he conocido pues hace poco y todavía estoy pues aprendiendo a usarla. ¿Vale? Entonces la dirección pues la podéis ver todos, powtoon.com. Y bueno, pues lo típico, ¿no? El login, yo ya estoy registrado. Es decir, pues es sencillo, como en cualquier otra página web, se puede hacer directamente con Google, con Facebook, con LinkedIn o a través de un correo electrónico. Bien, pues para ello le damos a Start Now y empezaríamos a crear algo. Es decir, la página nos presenta pues un pequeño escritorio donde está lo que hemos creado y una opción de crear, ¿no? Entonces, hay algunos vídeos que ya están preparados de entrada, que son simplemente cogerlos y empezar a usarlos. Bien, damos Start Now. Mi conexión es un poquito torpe, ¿vale? Le puede costar. Una de las formas más sencillas de crear un Powtoon pues es el coger uno que ya está creado y reeditarlo. O la otra opción pues es en Create, crear uno nuevo e ir añadiendo todos los datos, ¿no? Es decir, pues serían dos opciones bastante sencillas, pues serían estas dos, ¿no? Voy a utilizar la tercera, pues una pequeña profesora, pues ya lo veis, que va a explicar pues cómo se crea un Powtoon. Bien, le damos a, podríamos verlo, pero por no ocupar tiempo, edit. Bien, como podéis ver ya nos ha cargado, después de un rato que le ha costado. Y bueno, lo primero que nos presenta es un vídeo tutorial que lo podríamos seguir y tal, nos explicaría un poco cómo va, o bueno, podemos saltar. Entonces yo lo voy a saltar directamente. La pantalla de edición pues es como muy sencilla, ¿no? Se aproxima bastante a lo que podría ser cualquier editor de dibujo, ¿no? Entonces tenemos arriba pues lo típico nuevo para crear una nueva pestaña, salvar, los botones de cortar, copiar y pegar, y luego pues para insertar, ¿no? Vamos a insertar texto, sonidos, vídeos, imágenes, una cuadrícula y podemos ver lo que hemos creado, ¿vale? Luego en el lateral izquierdo tenemos la secuencia de diapositivas o de slides que podemos ir utilizando. En la parte de abajo de la pantalla tenemos una barra de tiempo en donde nos va presentando todo lo que va ocurriendo, y en el lateral pues tenemos diferentes opciones pues para ir escogiendo dibujitos, que ir metiendo, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, algunos están cerrados porque son de pago y otros pues están abiertos y están. Entonces, bueno, si vemos el primer slide, pues que como vemos dura 11 segundos, es una presentación donde aparece la señora profesora, ¿no? Pues diciendo quién es y que está muy encantada, pues tal. Pues vamos a editarlo. Operamos, volvemos al slide inicial y si vamos avanzando la pestaña de tiempo, vemos cómo van apareciendo todos esos objetos que hemos visto. ¿Vale? No tiene muy complicado. Bueno, pues cogemos el primero, vamos a traducirlo, ¿no? Bien, aquí tenemos el objeto. Ahí lo tenemos seleccionado con sus tiempos de aparición. Como podéis ver, selecciono un objeto, me aparece el momento, el segundo en el que aparece y el segundo en el que se va y la forma en la que se va. ¿De acuerdo? Entonces aquí está nuestro primer objeto. Pues podemos dejarlo en inglés, tampoco tiene más historia, ¿no? Mi name, pues este sería la parte que voy a editar. Yo pincho dos veces como el cuadrito de editar del lateral. Escribo mi nombre, José María Íñigo. Aplicar. Bien, ahí está.
Podemos modificarlo, ancharlo, cambiarlo de posición. Voy a cambiarlo. A ver, editar, selecciono, ya veis que funciona como un editor de texto normal y corriente. Bien, así está. Y vamos a cambiarle el color. Pues podemos poner pues un amarillito, ¿no? Sí, ese mismo. Lo subimos un poco el tamaño. Ahí podemos cambiar, bueno, el subrayado, el centrar, tal. Bien, pues ya lo hemos visto, ¿no? Como cuando tiene mucha complicación, pues el editarlo. Vamos a cambiar un objeto. La simpática profesora, vamos a reducirla para que se vea de cuerpo entero. Bien, ahí tenemos toda la escena, toda la slide. Seleccionamos la profesora y ahora pues la reducimos de tamaño, sin más, o sea, no tiene más historia. Un poquito, así más o menos. La colocamos y listo. Vamos a ver qué es lo que hemos hecho, ¿no? Colocamos la línea de tiempo al principio y le damos. Bien, perfecto, ya veis que con muy poco esfuerzo se consiguen unos resultados muy buenos. Una vez que ya hemos creado el primer slide, vamos a pasar a la creación del segundo slide. En este caso, bueno, pues ya lo veis, ¿no? Está hecho, tenemos una cosita hecha. Pues bueno, vemos la profesora que sale, que dice que está feliz y tal, y no sé qué, ¿vale? Entonces, bueno, yo creo que podemos insertar un objeto para que veáis, es sencillo, ¿no? En este tiempo en el que estamos, pues no es un muñequito de nieve. Siempre es una buena opción. Esta winter, aquí estamos winter, más, por ejemplo, aquí tenemos nos ha colocado el objeto, aquí vemos la cabecita. Vamos a colocarlo, por ejemplo, aquí arriba. Vamos a elegir el momento en el que aparece, pues al principio de la diapositiva, al final de la diapositiva, pues vamos a dejarlo que aparezca pues así en a los 4 segundos. Podemos elegir la forma en la que entra, pues plup, que aparezca, ¿no? Sí, está bien. Y como queremos que se vaya, pues vamos a decirle que se nos vaya, tal, ¿no? Bien. Podemos, pues bueno, pues el típico, ¿no? Pues redimensionarlo, girarlo, vamos a ver si lo giramos un poquito para que quede más graciosillo así, un poquito para arriba con la edición horizontal. Y nada, oye, pues vamos a ver lo que hemos hecho, ¿no? Nos colocamos de nuevo al principio y le damos al control para que nos vaya avanzando. Ya veis cómo pues ha desaparecido el objeto, ¿no? Pues solamente nos queda pues explorar la enorme cantidad de objetos que tenemos en el lateral, ¿no? Para elegir. Aunque haya muchos cerrados, hay otros muchos que están abiertos. De la misma manera, el insertar objetos creados por nosotros pues es igualmente sencillo, ¿no? Aquí tenemos los distintos objetos, ¿vale? Entonces vamos a nuestro muñequito nieve y pues aquí nos aparece a los 4 segundos. Pues vamos a insertar, una vez que se nos ha ido, pues vamos a insertar un trocito de texto diciendo hola, por ejemplo, ¿no? Hola. Vamos a elegir un color pues así un poco apropiado, un tamaño un poquito mayor y lo aplicamos. Ahí lo tenemos, vamos a ponerlo bien.
y vamos a colocarlo pues en la esquina donde estaba nuestra cabecita, ¿no? Por ejemplo. Y por lo mismo que antes podemos elegir los tiempos, la forma en la que aparece, pluf, y queremos que se nos vaya, pues igual que se nos ha ido el muñequito, ¿no? Pues ya está. Vale, pues ya está. Ya lo tendríamos hecho. Vale, podríamos volverlo a ver. Bien, vamos a entrar en el manejo de los slides, de las escenas. Entonces es como sencillo, ¿no? Como todo lo que hemos ido viendo. Por un lado, pues tenemos aquí pues unas dos pestañitas, duplicar la escena completa, o podemos duplicar un objeto. Es tan sencillo como pues ir a uno de los slides, seleccionamos el objeto y le metemos un duplicar en un objeto nuevo, y nos habrá creado un objeto con ese objeto por aquí en algún lado. ¿Veis? Bien, luego vamos a añadir uno vacío o quitarlos, ¿no? Bien, vamos a retirar todo lo que tenemos y vamos a dejar la presentación solamente con los dos primeros slides. Ya está, y le damos a salvar. Bien, una vez que ya tenemos grabado nuestro Powtoon, pues es el momento de publicarlo en YouTube o donde queramos. Simplemente dándole aquí a Export. Entonces nos sale una pestaña. En principio pues hay que tener cuenta en algún lugar para subirlo. En principio pues yo utilizo siempre YouTube, ¿vale? Tan simple como esto. Me pide mis cuentas, una de mis cuentas, cojo una y lo publico. Bien, tampoco tiene más historia, ¿no? Ya veis que ahí solamente en alta calidad se puede publicar cuando estás en las opciones de pago. Si quiero poner algo, ejercicio, bien, sin más, publicar y ya está.